¿Se han equivocado masivamente los bancos centrales? ¿Estamos en el mayor error de política monetaria de la historia reciente? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, por seguirme, por suscribiros. Por favor, dejad vuestros comentarios y dadle un me gusta al vídeo si os gusta. La inflación en la eurozona en noviembre ha salido con un dato claramente mejor de lo esperado, con una inflación del 2,4%, las expectativas, por lo tanto, de que se vaya a ir reduciendo la presión inflacionista son bastante positivas. No podemos ignorar también un hecho importante, que es que en ese dato de inflación hay un gran efecto base. ¿Qué significa eso? Cuando estás comparando la inflación de noviembre de 2023, 2,4%, con una cifra que era muy alta en noviembre de 2022, el efecto base parece que baja mucho la inflación. Y no podemos olvidar que la inflación es acumulativa, es decir, que aumenta y se consolida cada año. ¿De acuerdo? Vale. Eso no quita que las subidas de tipos han funcionado. Es decir, los bancos centrales han llevado a cabo unas subidas de tipos y una contracción monetaria completamente justificada por el hecho de que la inflación creada en 2020-2021 ha sido por el mayor experimento monetario y la mayor aberración monetaria llevada a cabo en la historia. Entre mayo y septiembre de 2020 se inyectó masivamente liquidez, la masa monetaria aumentó más de un 20%, los bancos centrales con tipos de interés negativos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurrió? Obviamente que crearon inflación masiva. Muchos me dicen, bueno, pero antes también estaban imprimiendo dinero y no había esa inflación. Claro, pero es que no es lo mismo un aumento de la masa monetaria de más del 20%, 5 veces superior a lo que llamábamos el bazooka de Draghi o el experimento cuantitativo de Ben Bernanke. Es decir, la cantidad de dinero no estaba creciendo en aquellos años tanto comparado con la creación de riqueza en la economía, del PIB, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta la ecuación de la teoría cuantitativa del dinero. La inflación no es solamente un efecto monetario, sino que es solamente un efecto monetario. Mucha más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Los precios no suben todos a la vez, al unísono y además de manera agregada y consolidada, sino es para mucha mayor cantidad de dinero, es decir, destruir el poder adquisitivo de la moneda. Un precio, el petróleo, el gas natural, etcétera, puede subir, pero no genera una subida de los precios agregados continuada, y un 2,4% de inflación en noviembre de 2024 es agregado y consolidado sobre los niveles previos. Estamos hablando que en España, en noviembre, la inflación es del 3,2%, el dato adelantado. 3,2% en España, 2,4% en la eurozona. Lo digo sobre todo porque el gobierno siempre se pone la medalla de que ellos controlan mejor la inflación. Y por supuesto, no podemos olvidar que una inflación acumulada desde que gobierna Sánchez del 16,8%. Es decir, que el aumento de los precios no es en realidad lo que está ocurriendo, sino la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. ¿Se han equivocado los bancos centrales al subir tipos? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿se equivocaron los bancos centrales al inyectar masivamente liquidez en el año 2020 de una manera desproporcionada y aumentar masivamente la cantidad de dinero en el sistema con tipos de interés negativos? Sí. Pero claro,
¿Me estáis diciendo que los bancos centrales se equivocaron porque son tontos o porque no entienden las cosas? No, mis amigos. Los bancos centrales lo que han estado buscando constantemente es crear inflación. Incluso en una época de desinflación por tecnología maravillosa, en la que hemos visto cómo mejoraba la eficiencia, la tecnología, el acceso a bienes y servicios, etcétera, etcétera. Incluso en esa época, lo que decían que era baja inflación, un aumento en la época del euro de más del 40% de los precios. Es decir, que la inflación es el impuesto de los pobres. Los bancos centrales lo que están haciendo literalmente es intentar disfrazar los desequilibrios fiscales de los gobiernos vía la monetización de parte de eso. ¿Qué significa toda esta locura? Básicamente que te hacen pagar a ti con menores salarios reales, con menor poder adquisitivo de tus ahorros y con menor capacidad de pago de tu salario y de lo que ganas, te están haciendo pagar a ti los excesos de los gobiernos. Por eso cuando los gobiernos te dicen que el Banco Central Europeo tiene que apoyar, el Banco Central Europeo tiene que comprar deuda, etcétera, etcétera, en realidad lo que está diciendo es, te lo vamos a pasar a ti lentamente, pero te lo vamos a pasar. Los bancos centrales no se han equivocado. Los bancos centrales, de hecho, lo que han hecho es exactamente lo que querían hacer, que era aumentar la inflación. Lo han conseguido y además ahora lo que están haciendo es, ante la evidencia de que han perdido la credibilidad y el riesgo de que los ciudadanos vayan a elegir otras monedas para llevar a cabo, pues tanto atesorar ahorro como llevar a cabo sus medidas de transacciones, etcétera. Ante eso, lo que están haciendo es intentar recuperar un poco de credibilidad y por eso es tan importante que tras llevar a cabo una salvajada monetaria como la que se llevó a cabo en el año 2020 mientras estábamos todos encerrados, y generar el mayor brote inflacionista innecesario en un periodo de desinflación por tecnología, en un periodo en el que hemos tenido además un aumento del acceso al comercio global maravilloso que también genera desinflación, es decir, que mejora las condiciones para todos. La idea de que la inflación es buena para la gente es una bobada que te venden los que viven de la inflación. La inflación es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios y de nuestros ahorros y la inflación nos empobrece a todos. Y la inflación es siempre y en todo lugar un problema monetario. Los bancos centrales, por lo tanto, no se han equivocado, estaban haciendo lo que querían y lo que tenían que hacer, que era intentar disfrazar los problemas fiscales de los gobiernos monetizando la deuda, que es pasándote a ti y a mí el coste. Por lo tanto, van a seguir haciéndolo y seguirán siendo acomodaticios, pero tienen que mantener los tipos a los niveles a los que están y continuar reduciendo la cantidad de dinero para que la credibilidad en la moneda fiduciaria significa fe, se mantenga. Que no te engañen.